Buenas noches, ingeniera compañeros. Nuestro grupo está compuesto por Daniela Blanco, Karen Gañán, Laura Hernández y Camila Martínez, quien les habla. Nosotros vamos a exponerles sobre el capítulo 2, Sistemas de Acueducto, de la Resolución 0330 del 2017. La sección 1, Consideraciones técnicas generales de los sistemas de acueducto, básicamente está compuesto por el artículo 47, donde habla de los caudales de diseño. Los caudales de diseño de los componentes del sistema de acueducto se dan según las variaciones diarias u horarias. Tenemos el componente captación fuente subterránea, desarenador, aducción, conducción y tanque. Estos se basan en el caudal de diseño de caudal medio diario, en la red de distribución en el caudal máximo horario y el caudal de diseño para la captación de fuentes superficiales será hasta 2 veces el caudal medio diario, pero el excedente debe volverse a la fuente. Por otro lado, lo que respecta a los factores de mayoración K1 y K2 deben calcularse para cada caso con base en los registros históricos de macromedición. Para las poblaciones menores o iguales de 12.500 habitantes, el periodo de diseño en ningún caso el factor K1 será superior a 1.3, ni el factor K2 será superior a 1.6, como lo evidenciamos en la imagen. Para poblaciones mayores a 12.500 habitantes, el periodo de diseño en ningún caso el factor K1 será superior a 1.2 y para el factor K2 no puede ser superior a 1.5. Siguiente. Bueno, para resumir lo anterior, digamos en aquellos casos en los cuales contemos con un sistema de bombeo en la aducción, el caudal de diseño también corresponde al caudal máximo diario, pero este se ve afectado de cierta manera por el porcentaje de horas diarias que esté implementado el bombeo. Ya en cuanto al artículo 48, los requisitos hidrológicos para la selección de la fuente superficial, esto digamos lo que nos indica es como aquellos requisitos obligatorios que debemos implementar en el sistema de acueducto a la hora de ir, digamos, a recoger o a seleccionar la fuente superficial. Entonces estos son, debemos tener en cuenta el análisis de precipitación, la escorrentía superficial, la infiltración, la evaporación, la evapotranspiración, los caudales, niveles, también la intensidad, la dirección de los vientos e intensidad de las temperaturas ambientes. Estas son máximas, medias o mínimas mensuales. Por otro lado, la información que nosotros recolectemos debe ser datos pues muy recientes y teniendo en cuenta pues la red hidrometeorológica nacional pues propia de la cuenca. Ya para finalizar, debemos tener en cuenta que el análisis debe ser de la información debe ser de calidad y los lineamientos también pues desarrollados en la comunicación nacional de los cambios climáticos que nos reportan el IDEAN. Por último, debemos tener en cuenta la información barimétrica del sitio y aquellos requisitos relacionados con la autoridad ambiental según la normatividad vigente. Bueno, siguiendo con el artículo 48, este expone sobre la capacidad de la fuente superficial. Aquí, ¿qué se menciona? Se menciona que de la fuente superficial, el caudal correspondiente al 95% del tiempo de excedencia de la curva de duración de los caudales diarios debe ser mayor al caudal máximo diario del respectivo río. Así como se puede observar, a este caudal se le debe sumar lo que es el caudal ecológico. Entonces ustedes dirán, ¿qué es ese caudal ecológico? Ese caudal ecológico es la cantidad de agua que se debe preservar para los valores ecológicos de ese mismo cauce, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con que éste se mantenga y cumpla su ciclo de vida. Si la fuente superficial que se está seleccionando no puede contar con esta capacidad a lo largo de todo el año, automáticamente la persona a cargo debe emitir
una solución respectiva a este, ¿sí? Un complemento de regulación, o la segunda opción es buscar nuevas fuentes. Cuando se aplica esta segunda opción de nuevas fuentes, estas nuevas fuentes asumen que el caudal máximo diario va a ser igual a la suma de estas más sus respectivos caudales ecológicos. Es decir, que en ningún momento, aunque se tengan varias fuentes superficiales, siempre se debe tener en cuenta el caudal ecológico por unidad de fuente superficial. Ahora, si se llega a un caso extremo en el que no se pueda cumplir con ninguno de estos criterios, ¿qué haríamos? Se realiza lo que significa disminuir los requerimientos de dotación. Es decir, que si nosotros esperábamos tener una mayor cantidad de captación, se tiene que disminuir considerablemente, porque siempre se tiene que perseverar lo que son los caudales ecológicos y el ciclo de vida del agua. Siguiente. El artículo 50, por su parte, está hablando de los requisitos hidrogeológicos para la selección de una fuente subterránea. Entonces, ¿qué información nos pide para que esa fuente de selección sea admitida? Primero, que se tenga un modelo hidrogeológico. A partir de ese modelo hidrológico, este debe contener lo que es geología. En la geología se debe hablar de unidades hidrogeológicas, los sustratos, las características físicas que pueden tener estos acuíferos, y también lo que son las zonas de recarga y descarga. ¿Qué son estas zonas de recarga y descarga? Estas nos permiten identificar los diferentes tipos de flujos que hay, pero también reconocer las edades y también los orígenes, también reconocer ese abatimiento durante un bombeo, ¿sí? Es decir, que nos va a permitir conocer cuáles son esos niveles y variaciones del nivel freático que va a tener esa fuente. También pide lo que es la información hidráulica con respecto a la permeabilidad, al coeficiente de almacenamiento, a la capacidad efectiva y a la transmisividad que va a tener esa fuente. Habla de también digamos que se debe tener y revisar la información hidrogeoquímica. ¿Qué es esta información hidrogeoquímica? Va a permitir conocer el origen como tal de la fuente de la cual se va a obtener. Es muy importante porque si no sabemos en qué edad y de dónde se originó la fuente, pues muy difícilmente se va a poder tener la captación de la misma. La calidad del agua, así como lo veníamos hablando en clase, la calidad del agua es un componente muy importante que se debe revisar de todas las fuentes, y esta debe contener todas las características físicas, químicas y microbiológicas. Si se tienen sustancias microbiológicas superiores a las reglamentadas por normas, automáticamente la selección de la fuente no se puede tener. Y tenemos por último lo que son las áreas de protección del pozo, que estas van con respecto a si son zonas reservadas o el uso del suelo que se está teniendo. ¿Qué pasa si no tenemos un modelo hidrológico y no podemos entregar esta información? Se tiene que ser muy detallado con la información que se está entregando. Por ende, si no se tiene el modelo hidrológico, se tiene que consignar toda la información y entregar, aparte de ello, un sondeo eléctrico vertical, también conocido como los CEPS. Siguiente. Bueno, el artículo 51 entonces nos habla de los requisitos para el diseño de pozos para captación de agua subterránea. Partiendo pues de la perforación exploratoria, la cual consiste en hacer un pozo estrecho, una profundidad aproximadamente 4.000 metros, parte de ello para generar esa columna litológica que pueden observar en la imagen, y a raíz de ella poder evaluar pruebas geofísicas o registros geofísicos como los que se observan: resistividad, rayos gamma, potencial natural, temperatura. Cada uno de estos nos va a permitir generar lo que son los criterios de diseño. Esta perforación que se hace puede ser mediante herramientas de percusión, de rotación. Asimismo, también se debe tener en cuenta la localización del acuífero y el estrato confinadamente inferior a este, recomendándose que no esté localizado este pozo cerca del estrato. Para poder generar pues estos criterios de diseño a partir de estas pruebas geofísicas,
necesitamos pues saber el dimensionamiento del diámetro que va a tener el pozo, asimismo la tubería que se va a implementar, qué tipos de filtros, la longitud de estos filtros, si es necesario o no, dependiendo también pues del tipo de estratos que estemos manejando, el tipo de litología. Por ejemplo, si son gravas, entonces se emplean filtros que son de simple ranura. Si son para captaciones grandes, medianas, son filtros de preempacado. Asimismo también están las mallas que pueden observar ahí. Cuando son captaciones pequeñas o cuando se quiere retener son arenas finas. Asimismo también pues lo que se requiere es que a lo largo de la evaluación de este criterio se tenga en cuenta si la tubería se va a implementar en todo el pozo o no. Artículo 52. El artículo 52 nos habla del número mínimo de pozos profundos para captación de agua subterránea. Este va a tener en cuenta lo que mencionaba mi compañera, que es el estudio hidrogeológico, en donde no se puede tener la interferencia entre los radios de batimiento de cada uno de estos pozos. Es por eso que se debe priorizar, pues, antes de hacer el estudio de estos pozos, la localización que se va a tener y tener en cuenta aspectos como la geología y la hidrología que hay también. Artículo 53. El artículo 53 nos habla de los requisitos para el diseño de estructuras de captación de agua superficial. Está como primero, pues tenemos que tener en cuenta que en la fuente de captación debemos reconocer aspectos hidrogeológicos, geomorfológicos, hidráulicos de la zona para poder saber qué es el agua que se va a captar de acuerdo a la obra que se va a diseñar. La localización se debe procurar que sea en tramos rectos, sino de no ser así, entonces localizarlo a las orillas, en las curvas, pero que no se genere procesos erosionables. Tercero, obras de protección. Es necesario pues tener en cuenta periodos de retorno de avenidas decrecientes de 100 años. Esto teniendo en cuenta la altura de muros de protección para las obras. Cuarto, se deben evitar las embarcaciones. Cuando este tipo de obras de captación se hacen en ríos navegables, lo que se debe evitar es interferir con el movimiento de estas embarcaciones que perjudique pues la obra de captación. 5. La accesibilidad. La obra que se vaya a realizar, en este caso se puede observar ahí, debe tener fácil acceso para la limpieza y el mantenimiento de la misma. Asimismo también, si se requiere un equipo de bombeo, pues debe contarse con la disponibilidad de energía eléctrica cerca a la zona de donde se vaya a proyectar la construcción de la obra de captación. Séptimo, los medios de protección que se deben generar son cercas a los alrededores de la obra de captación que se esté haciendo. En este caso pueden observarlo en la imagen, en donde impida pues el acceso a personas que no están autorizadas o de animales, para que no haya interferencia en los procesos. 8. Está el diseño de rejillas y cribados. Se debe hacer el diseño de estos dispositivos teniendo en cuenta pues la captación de este material grueso, de este material flotante que provoque la obstrucción del flujo en la obra de captación. Asimismo también se debe tener elementos de control, como lo son canales que se generen para devolver ese exceso de caudal que puede ingresar pues a la obra de captación y digamos alterar el caudal de diseño que ya se tenía proyectado y simplemente devolverlo a su fuente. 10. Está la estabilización del flujo. Se habla de esto, es cuando se generan diques con nivel de vertedero para poder generar esta estabilización del flujo disipando la energía. Bueno, en el artículo 54, entonces, este nos habla sobre los tipos de captaciones de agua superficial. Dentro de esto, entonces, encontramos 5 tipos. En primer lugar está la toma lateral. Esta, pues, se emplea para ríos caudalosos con reducidas variaciones de nivel a lo largo del periodo hidrológico. También, pues, la estructura se debe ubicar a la orilla y a una altura, pues, conveniente sobre el fondo, pues, teniendo en cuenta también que el nivel de agua es mínimo es en épocas de estiaje, pues debe permitir captar el caudal de diseño. Estas épocas de estiaje hace referencia a épocas de sequía o épocas de altas temperaturas. En segundo lugar está la toma de fondo, la toma sumergida. Esta se implementa en cursos navegables con márgenes muy extendidas. Además, pues la toma debe instalarse de modo que no se dificulte la navegación presente en el curso del agua. Pasa, Dani.
En tercer lugar está la captación mixta. Esta pues es la combinación de la toma lateral con la toma sumergida. Esta pues se aplica a fuente con inestabilidad y variaciones considerables de caudal y cambio de curso frecuente. Dentro de estas encontramos los pozos excavados con drenes radiales que pues hacen parte de este tipo de captación y proporcionan un muy buen rendimiento. Bueno, seguido a esto está la toma de dique. Esta se implementa pues principalmente para pequeños cauces en donde se debe estabilizar el nivel de la fuente mediante un dique de represamiento construido transversalmente, y la boca de la captación o la zona o el área de captación se ubica sobre la cresta del vertedero. Finalmente pues está la captación flotante con elevación mecánica. Esta pues se utilizan para captar agua en ríos o embalses en los que la fluctuación de niveles es muy grande. Además pues los equipos de bombeo se deben implementar sobre una plataforma móvil cuyo diseño pues debe garantizar una estabilidad, la operación y el mantenimiento del sistema. Bueno, adicional a esto pues se puede emplear otros tipos de captaciones como por ejemplo la torre de captación, la captación de aguas lluvias, entre otras, o las combinaciones de sistemas, siempre y cuando pues se presente una justificación técnica, económica o ambiental del caso. Sigan. El artículo 55 nos habla sobre los requisitos mínimos de diseño para desarenadores. Entonces, pues para el diseño de desarenador, pues se requiere prever la eliminación de partículas con un diámetro de 0.1 milímetro, con una velocidad de asentamiento vertical calculada en función de la temperatura del agua y del peso específico de la partícula, teniendo en cuenta que el régimen laminar de transición o turbulento y pues también se debe mantener una velocidad menor a 0.25 metros sobre segundo. El peso específico de las partículas de arena por remover será de 2.65 gramos sobre centímetro cúbico, y pues la relación entre la velocidad horizontal y la velocidad de asentamiento vertical debe ser menor a 20. En cuanto al tiempo de retención de las partículas muy finas, pues debe ser mayor a 20 minutos. Y por último, pues las estructuras deberán contar con un suficiente almacenamiento de arenas y contar con sistemas hidráulicos con pendientes mayores al 10%, pues esto con el fin de obtener una eficiente evacuación del producto desarenado. Finalmente, pues la unidad debe tener un sistema de paso directo con la captación para operar el caudal de diseño cuando la estructura esté en limpieza. Además, pues debe contar con los respectivos descoles a las fuentes receptoras de los caudales de exceso y del producto desarenado. Muchas gracias.